Continuando con el programa, ¿ya? Tengo el honor de presentar a Claudio González. Claudio González es farmacéutico con funciones clínicas en la unidad de paciente crítico en el Hospital Ezequiel González Cortés. Él actualmente es candidato a magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes. Está acreditado en farmacoterapia por la Board of Pharmacy Specialty de Estados Unidos, y el cual hoy nos va a brindar una charla que se titula Errores de medicación en UCI. Muchas gracias, Claudio. Todo tuyo, el teatro. Muy agradecido por la invitación. Esta oportunidad de hablar de un tema que muchas veces pasa por alto en varias materias de seguridad. Nos enfocamos mucho en farmacovigilancia y reacción adversa, y de repente descuidamos temáticas que probablemente las vemos todos los días. Como vamos a ver, trata un poco de una realidad que está oculta en la unidad de cuidado intensivo, y las cuales quiero visibilizar a través de la presentación y también dar algunas recomendaciones en relación a su manejo. Por ello, en la presentación vamos a ver algunas definiciones de epidemiología del error. Vamos a conocer alguna etapa donde se produce la mayor cantidad de errores en la prescripción y la administración. Vamos a conocer algunos determinantes de este error de medicación, el cual van a ver abreviado durante la presentación como EM. Vamos a ver medicamentos de alto riesgo, los LASA, unos temas de conciliación también. Y para finalizar, vamos a poner algunas recomendaciones a la prevención de error de medicación. Aquí quiero ser bien cauto, que hay muchas recomendaciones. Vamos a enfocarnos quizás en las más importantes de los grupos, vamos a llamarlos líderes en estas materias en el mundo, y por supuesto van a quedar otras afuera que por temas de tiempo no vamos a abordar. Cosas que pasan en el mundo de la salud, noticias que nos llegan de otras partes del mundo que tienen que ver con eventos que suceden a los pacientes y que finalmente son muy resonantes en lo que es prensa. Por ejemplo, de otro diario internacional, de alguien que le inyectó café a una anciana, que refleja un poco lo que puede llegar al error de medicación. Yo creo que muchos, los que están viendo esta presentación, han escuchado o oído de error de medicación dramático, de repente medicamentos orales pasados por vía endovenosa. Paciente que es alérgico al antibiótico se lo pasaron igual, eso le puede pasar a cualquiera, la verdad. Los sistemas actuales no están construidos para velar por la seguridad de los pacientes que son alérgicos, sobre todo los anafilácticos, salvo, por supuesto, iniciativas puntuales de algunas instituciones. Y los medicamentos equivocados también son un clásico en el día a día. Esto solamente es un reflejo de la prensa. De lo que llega a la prensa es una ínfima parte. Siempre se dramatiza un poco la situación, pero detrás de eso igual hay seres humanos. Sin ir más lejos, un caso que salió en televisión nacional hace unos años de cloruro de potasio de un paciente de un hospital del norte, Melipilla, que también fue muy resonado en la palestra, en el sentido de lo que pasó con la insulina. Vimos mucha, la verdad, vamos a llamar un poco de parafernalia asociado al tema, sobre todo en cuanto a exposición de las víctimas, exposición de los funcionarios. Aquí uno empezó a aprender del concepto de las segundas víctimas, que son los equipos de salud involucrados. Cuando uno entiende que el error del sistema se torna fundamental un manejo adecuado de esta parte y no llegar a los caminos punitivos que muchas veces determinaron un poco estos casos. Cuando se judicializó el tema fue bien dramático, para que entendamos un poquito en qué terminó. Un poco de definiciones siempre necesarias para introducirse a algún tema. Evento adverso lo vamos a llamar un acontecimiento relacionado con la atención que recibe este paciente, que puede tener o no consecuencias negativas. Ya el clásico informe para todos los que hablan en materia de seguridad es el informe Raros Humanos del año 99, establecido por el grupo del Instituto de Medicina de este país, donde habla de números dramáticos en cuanto a errores médicos. Se asume incluso, de acuerdo a las estimaciones de esos años, que los errores clínicos podrían ser la séptima causa de muerte.
Estoy evolucionando, por supuesto, como buena ciencia. Y hace el año 2016 nos encontramos con un trabajo de British Medical Journal que habla que probablemente los errores médicos son la tercera causa de muerte. Por supuesto, es una estimación a partir del certificado de defunción y que no se refleja en las cifras oficiales de los países. Pero sí nos pone en alerta de que es un problema ingresado en instituciones de salud y probablemente asociado a la muerte hay errores médicos y muchos pareciera ser. ¿Qué queda para Chile? No tenemos mucha información. Un acontecimiento adverso por medicamentos, siguiendo en esta línea, cualquier daño grave o leve causado por el uso o la falta de uso de un medicamento. Entonces, ocupamos medicamentos, van a haber acontecimientos adversos. Habla el ENEAS, que es un estudio español del año 2006, habla de que los errores de medicación son uno de los más importantes de estos eventos, que muchos son prevenibles, por supuesto. Así, una definición muy genérica de error de medicación va a ser cualquier error que ocurre durante el proceso de utilización del medicamento. ¿Puede tener consecuencias o no? Es una definición importante porque muchas veces nos quedamos que hay un evento asociado o que llegó al paciente y eso no necesariamente es un requisito para un error de medicación. Pueden pasar cosas, por ejemplo, como forma potencial. Una amoxicilina indicada 5 se seca 8 horas por 7 días. Y la farmacia solo tiene el jarabe de 250 en 5, no el de 500. Y le despachan de 250 en 5. No sabemos cuál formulación quería el prescriptor. Y por casualidad de la vida, la farmacia tenía que necesitar el prescriptor y le despacharon el que corresponde. No hubo error. Es un acontecimiento potencial. Una situación que puede haber llevado a daño al paciente, por supuesto, dependiendo del contexto clínico, que no ocurrió. Entonces, por eso toma el apellido potencial. Un evento adverso ya es una situación que daña al paciente y que está asociado, por supuesto, a todas las consecuencias y la gama de posibilidades de daño que ofrecen los medicamentos. Esto refleja un poco qué es lo que se ve en la práctica, el famoso iceberg de los eventos donde todo lo potencial está escondido en el fondo del mar, esperando salir y hacerse parte de un daño a un paciente. Por otro lado, los eventos centinelas son aquellos que nosotros vamos a poder ver, aquellos que provocan la muerte, provocan un daño visible al paciente, y abajo se va convirtiendo más en una nebulosa lo que va ocurriendo en nuestra institución. Todas las instituciones de salud tienen errores, así que no existe la perfección del sistema de utilización de medicamentos. Eso es una utopía que tratamos un poco de hacernos parte para recalcar la importancia y cómo se hacen bien las cosas en nuestra institución. Lamentablemente, tengo que bajar un poco esa conducta para decirles que errores van a haber en todas partes. Clasificados de distintos tipos y formas. Por supuesto, lo más grave en esta clasificación son los de la letra I. En Chile, ¿que se ha investigado al respecto? Sí, si bien más que nada a través de investigación académica. Este es un trabajo muy interesante de Collado y su equipo que plantean la prevalencia de letalidad por uso de medicamentos. Existe, a través de la pesquisa de los correspondientes códigos de diagnóstico en los registros país, información sacada del DEIS, donde se muestra una prevalencia que es en ese sentido baja, pero no por eso importante. Estamos hablando que, según esta estimación, entre 34 y 110 pacientes por año mueren asociados a por una causa asociada a algún medicamento. El sistema de utilización de medicamentos, por supuesto, en cada una de sus etapas va a tener complicaciones y situaciones que van a llevar a riesgo. Desde que seleccionamos el medicamento hasta que se prescribe, se valida, se produce el proceso de dispensación, administración y el seguimiento del medicamento. Todo puede estar sujeto a un problema. Si lo miramos desde la perspectiva del error, como esperando su protagonismo, el error de medicación es como una bala que atraviesa una serie de filtros reflejados en ese queso que está ahí, donde si no se producen las suficientes barreras e instancias que paran esa bala, va a llegar al paciente y lo va a afectar. Por supuesto, la mayoría no llega al paciente, el paciente lo esquiva,
y evita que este error le cause daño. Por supuesto, en eso participa la institución. Bates, un trabajo clásico de hace muchos años, mostraba que los errores de prescripción y administración son los más frecuentes. Eso se ha mantenido en el tiempo, de acuerdo a distintas casuísticas, y sigue todavía siendo un reflejo de lo que pasa en los sistemas de utilización de medicamentos, sobre todo los hospitalarios. Así que, importante recalcar que el sistema está lleno de errores de medicación. Están esperando su momento, están esperando su oportunidad para ser protagonistas, y el reconocimiento más grande para un error es la muerte del paciente. Eso es un reflejo de lo que pasa en el día a día. Lamentablemente muchos salen en la prensa y terminamos un poco apuntando con el dedo al causante más que aprendiendo de ellos. Si nosotros analizamos la intercepción de los errores, porque esto es un equipo con filtros, con procesos que detienen los errores, existen de base todo el sistema de utilización de medicamentos que está construido para evitar errores. Si uno le pusiera porcentaje a los distintos elementos de la cadena, de acuerdo a un estudio del EPE del año 95, bien antiguo, pero aún vigente, la mitad de los errores de restricción son detenidos antes que lleguen al paciente. En cambio, los de administración, el 2% logra ser detenido antes que llegue el paciente. Han mejorado un poco los sistemas de automatización de la administración a través de farmacotecas o de códigos de barra que han mejorado bastante esta parte, pero aún en el mundo público, en el mundo donde estos recursos no existen, estos errores siguen ocurriendo y son los de administración los que quizás son más visibles y más apreciados por los equipos. Así, el sistema de utilización de medicamentos es un bosque tenebroso en el cual las amenazas siempre están cerniéndose sobre los pacientes. En la UCI el escenario es mucho más dramático porque este bosque es espeso y oscuro. Razones muchas. El paciente como tal, su complejidad, la cantidad de enfermedades, la edad extrema, por supuesto, mientras más ancianos o más neonatos, más riesgo. El número de medicamentos que reciben esos pacientes, los que trabajan en UCI saben en el día a día cuántas administraciones por paciente se enfrentan, sobre todo en enfermería. Cuando se cambian dosis, cuando nos enfrentamos a medicamentos nuevos, cuando no hay una lista de medicamentos crónicos de este paciente y llega a la UCI grave, se produce más riesgo. Por supuesto, los profesionales y técnicos también estamos involucrados. Si su staff médico, su experiencia en el manejo de UCI, si durmió, algo tan simple como, y tan humano como la falta de sueño. No haber estudiado alguna materia en relación a los medicamentos y, por supuesto, la falta de supervisión. En el entorno tenemos el tipo de UCI, si es cardiovascular, si es una intermedio, por supuesto, la relación profesional-paciente, un clásico de la carga laboral y, por supuesto, el estrés laboral. En estos tiempos COVID, donde estos factores de riesgo muchos se han acentuado, créanme que las posibilidades de error se han incrementado. Trabajos muy clásicos, antiguos, sí, son los del Critical Care, por ejemplo, que hablaba que los errores de medicación son uno de los errores médicos más habituales en la práctica de la UCI. Eso no es de extrañar, dado lo visto, y entendiendo que un paciente, un solo medicamento a un paciente requiere la ejecución correcta de 80 o 200 pasos para llegar a hacer su efecto. Estamos hablando de cualquiera de esos pasos, sobre todo algunos más críticos que otros, puede tener algún riesgo de hacerse mal o de convertirse en un error de medicación. Entonces, la naturaleza del error la vamos asociando un poco al sistema más que al propio ser humano. Algo que, por supuesto, nos dicen muchas directrices internacionales que así debe ser. Un trabajo clásico también a nivel país, importante contribuir con datos locales, es lo que hizo el grupo de Nicole Salazar. Ellos, a través de la observación de los pacientes de UCI, encontraron que el 34% de los medicamentos evaluados tenían al menos un error de medicación durante su uso. Una cifra llamativa e importante y que, por supuesto, se concentraba mucho en la administración, siendo un poco menos la prescripción que uno esperaría, igualdad de efecto. Este es un trabajo muy interesante que pone el número nacional al tema. Hay muchos números internacionales que no voy a referirme, solamente citar cuando corresponda, pero para dar una idea de que esto a nivel país es una
Es un problema que existe y que hay que estar atento. Quiero mostrar estos datos locales más que nada para dar a entender un mensaje importante que quiero dejar al final, de que tener datos locales. Yo creo que una importancia, aparte de los sistemas de colección de eventos adversos que son fundamentales, la generación de datos locales del uso del medicamento. En este trabajo de la interna hace tiempo, Nadia Curilén, ella, a través de observación directa, va mirando todos los procesos del medicamento desde que se prescribe hasta que se administra. Hace una estimación de tamaño muestral para que sea representativo, va utilizando pacientes medicamentos, llega a observar 204 medicamentos, con una prolijidad así un poco exagerada para que todo lo que se desviaba del buen uso cayera como error de medicación. Se encontró 89% de los medicamentos que eran al menos un error. Muy poco llegan a los pacientes, muy poco se manifiestan como evento además, pero son errores potenciales que hay que estar mirando. Cuando vemos por vía, para enterar por suerte es la que menos tiene, y la vía oral y los inhaladores concentran la mayor parte. Esto por supuesto genera preocupación y se comienzan a abordar, aparte de la vía endovenosa, otras vías que están un poco abandonadas en la UCI. Cuando se analizaba por los errores por tipo de etapa donde está involucrado, la prescripción y la preparación se tornaban fundamentales, un poco quizás reflejo del mundo pediátrico, más que de la administración misma. Porque la pediatría en sí es un lugar de alto riesgo de medicación. Hay un tema de la madurez de los pacientes, la escasez de formas farmacéuticas, ocupamos muchos medicamentos no autorizados, que se llaman off-label. Por supuesto, los niños no son conscientes que se están equivocando con ellos, y cuando nos equivocamos, tienen sistemas inmaduros que no permiten una adecuada contención de la toxicidad de ese medicamento. Así que es un escenario, ¿verdad?, dramático. Ahora vamos al mapa de este bosque espeso que nos deja muchas dudas si entrar en él, donde la prescripción y la administración son errores quizás los más importantes que vemos en la práctica. Por supuesto, todo el proceso está sujeto a errores. Yo me voy a concentrar solamente en lo más frecuente, y la idea es que también se saquen lecciones de toda la cadena como parte fundamental del riesgo del paciente. En la prescripción, distintos tipos de errores o problemas relacionados al medicamento, como quieran ustedes llamarlo. Hay interacciones, dosis inadecuada, vía de administración incorrecta. Toda esta gama de errores posibles están tabulados de tal forma porque no ocurrieron. Hay grupos internacionales como el grupo de Ruiz Jarabo que ha clasificado los errores de medicación y ha propuesto estas clasificaciones basadas en la práctica. Hay distintas versiones y distintas actualizaciones que se han hecho en el tiempo. Lo más habitual es que vemos dosis incorrectas, es un clásico, o las omisiones de fármacos también son muy frecuentes. Siempre los problemas de posología inundan un poco la casuística de nuestros UCI locales. La elegibilidad, factor importante del error de medicación cuando la receta es manual. Se está apuntando hacia la prescripción electrónica, es una realidad en muchos lugares y hay que reconocerlo, que vamos avanzando hacia ello. Sin embargo, hay todavía prescripción manual. Esto es una publicación del año 1915, en donde se burlaban un poco, criticaban la prescripción de un médico, que la traducción está abajo de lo que dice ahí. Ellos planteaban en ese titular que ese médico tenía que ser condenado por esta práctica, que solamente aporta inseguridad a los pacientes, y advertían de una posibilidad que existiera un código secreto entre farmacéuticos y médicos que se comunican a través de esta receta legible, donde el farmacéutico interpreta y entiende esta forma de prescribir y le despacha el medicamento correcto. Algo que sabemos que no es así, ¿cierto? El mismo ejercicio tiene que hacer enfermería, traducir a veces medicamentos de poca claridad, que lleva por supuesto al error. No sé, la legibilidad claramente es un factor de riesgo de errores, principalmente de administración y dispensación. No se ha podido establecer aún científicamente que los médicos prescriban peor que la comunidad en general, que la población. Y se sabe que las mujeres médicos tienen mejor caligrafía. Parece ser que solamente como vivimos en este mundo donde no estamos acostumbrados a leer la receta, la letra de la gente, nos topamos con la receta médica como un instrumento de valoración de la receta de la letra de la población.
Por supuesto, la elegibilidad depende del observador y de quien prescribe, donde trabaje también, dentro de otros factores. La receta es un instrumento de comunicación. Cuando se ocupa la receta, hay que pensar que otros profesionales la van a ocupar, otros técnicos la van a ocupar, otros pacientes. Siempre van a generarse dudas y se tienen que ir aclarando para evitar errores y riesgos. Riesgos como este, por ejemplo, una mala interpretación de un medicamento triopal llevó a la internación de un bebé por un tramadol. Confusión de marca, legibilidad, no lo tenemos claro, pero en ese postulado era por lo elegible de la receta. Esto es un caso también sacado de literatura de una mujer, una enfermedad que mató a una persona por un antiácido por error por vía endovenosa. Se investigaban causas la falta de vía de la prescripción porque no le puso la vía y la poca experiencia de la enfermera. Esto es un ejemplo de medicamentos antimicrobianos habituales. Trataron de ponerle UI al lado del cero, un error clásico también, que cuando ha ocurrido con la insulina resulta ser mortal, porque se interpreta como un cero más. Y alguien con inexperiencia va a administrar esta dosis, no se va a preguntar por qué, cómo ni cuándo, y el paciente va a hacer una hipoglicemia letal. Por eso, como ven, las recomendaciones son separar la U de los ceros. En la administración, ¿qué tenemos? Distintos errores, una variedad muy grande de problemas, desde la dosis incorrecta, omisiones de medicamentos, horarios que no corresponden a lo planificado. Hay medicamentos que son muy sensibles, otros no, por supuesto. Las diferencias de una hora pueden determinar un efecto, un cambio de efecto, sobre todo medicamentos con tiempo de vida media corta, donde si se atrasa más de una hora, la posibilidad, en el caso de un efecto sensible, como puede ser la presión arterial, u otras que son más delicados, pueden determinar una falta de efecto. Y al contrario, si se adelanta, también puede haber más riesgo de toxicidad. En el sentido de la administración, aprovechando la pregunta que se hace en el chat, vamos a llegar a recomendaciones en la administración. Es el error más difícil de detectar de manera sistemática. ¿Cuáles son los planteamientos que se van a dar? Que lo voy a hacer un adelanto, lo que viene. El doble chequeo, la supervisión, algo muy complejo en un escenario de paciente crítico con pocos recursos humanos. La única forma que se está tratando de abordar es la concientización y la educación del personal sobre la importancia y sobre un elemento clave que es la distracción, que genera casi la mitad de los errores de medicación en esta etapa. Vamos a volver a ese punto en un instante. Otro, dentro de este bosque tenebroso llamado uso de medicamentos en UCI, están amenazas siempre presentes como son los medicamentos de alto riesgo, esperando su oportunidad para producir daño. Los medicamentos de alto riesgo son objetivos de recomendación y de buen uso de distintas agencias como la Organización Mundial de la Salud, que proponen su reto mundial por la seguridad del paciente, darle prioridad a esta clase de medicamentos, tratando de reducir a la mitad los errores en un periodo de tiempo. Son medicamentos muy importantes en términos de seguridad, tienen distintos sinónimos, potencialmente peligrosos, le dicen, de alta vigilancia, entre otras denominaciones. ¿Por qué son tan complejos? Porque un error ocurrido con ellos, sobre todo errores de alta dosis, pueden significar la muerte. Son de baja cuantía de la frecuencia de errores, pero cuando se presentan generalmente son muy dañinos para los pacientes. Generan efectos devastadores, incluso la muerte, y son los que más habitualmente aparecen involucrados en los eventos centinelas que tienen nuestro lugar de trabajo. La lista es infinita, hay muchos medicamentos de alto riesgo, que voy a poner algunos del Instituto de Seguridad del Medicamento, que es una asociación internacional en la cual se recomiendan un listado de alto riesgo a partir de las consecuencias que puede tener esto a los pacientes. Hay muchos que son de UCI, demasiados. O sea, si la UCI es un lugar tenebroso con los medicamentos de alto riesgo, ese temor de un nuevo sistema de utilización de medicamentos amenazante es mucho más alto. Antiarrítmicos, agentes antiplaquetarios, agonistas adrenérgicos, todo de UCI. Otros bloqueantes neuromusculares, ¿quién no ha ocupado rocuronio en su UCI? La heparina también, los medicamentos epidurales intrathecales, los liposomas de la anfotericina, por supuesto los opiáceos y los sedantes en general, o sea, todo medicamentos de UCI.
Algunos grupos terapéuticos también individuales, la nutrición parenteral, entre otros, por supuesto, los trombólíticos. Y también algunas sustancias individuales donde aparece lo que conversaba en la mañana de electrolitos. Hay muchos electrolitos en ese grupo. Cloropotasio, por ejemplo, donde aquí les pongo un caso de un problema con cloropotasio de la vida real, por supuesto que otra institución, por suerte, lamentablemente, más de algunos nos hemos topado en el día a día con errores dramáticos como lo que vamos a ver a continuación. Pequeñito de 1 mes, 5 kilos por una insuficiencia respiratoria. Se detectó hipocalemia, probablemente sospechaban que podía ser asociado a los inhaladores, al exceso de uso de inhaladores, de salbutamol principalmente, sin síntomas, sí. Le pasan un bolo de cloropotasio. El médico prescribe 6,8 ml a pasar entre horas, la enfermera administra la ampolla completa, el paciente hace una bradicardia, que en 1 minuto hace un paro cardiorrespiratorio, no se puede reanimar y fallece. ¿Qué pasó? Un cálculo erróneo de la dosis. Simplemente una mala digitación en la calculadora, en esa calculadora que tanto nos ha acompañado en nuestra vida diaria para todo uso, fue mal utilizada con un tecleo, un doble chequeo, nadie validó la dosis y en realidad lo que causó la muerte fue la velocidad de administración con esa dosis un poco más alta, que lamentablemente no pudo ser detectada. Y esas cosas, créanme que pasan más de lo que creemos. El potasio en muerte, se sabe que el excesivo valor de la sangre es sinónimo de paro cardíaco, paro incluso ocupado como sustancia dentro de la inyección letal en los países o los estados donde hay pena de muerte. Otros medicamentos, el sulfato de magnesio, también tengamos el temor, también comentaban el calcio, su administración y los riesgos. Todo lo que está aquí no solamente es lo riesgoso, hay otros medicamentos que podrían caer en esta lista dependiendo de la institución, pero esta es la que manda. Otro dolor de cabeza, los medicamentos LASA. ¿Qué es LASA? Look alike, sound alike, significa que suenan igual y que parecen iguales. Un dolor de cabeza, ¿por qué? Porque determinan muchos errores cuando se parecen los medicamentos. Hay nombres parecidos muy clásicos, valaciclovir, valganciclovir, puede ser con la marca, el genérico. Se trata un poco de evitar que los principios activos se parezcan entre sí, por eso la recomendación es usar el principio activo. Las marcas a veces se pueden parecer, a veces las marcas de los genéricos y el principio activo. Es toda una confusión. Dobutamina y dopamina, ciclofamida, ciclosporina, entre otros. Hay una lista interminable de LASA. ¿Qué significa esto? Que hay una confusión en la cabeza y se prescribe, se administra, otro medicamento se dispensa incluso, simplemente por el hecho de que se parecen fonéticamente o visualmente. También hay un concepto que es la isoapariencia, que se trata de evitar cuando 2 medicamentos son iguales, a pesar de ser distintas moléculas y distintas marcas. Y eso claramente es un factor de riesgo. Tuvimos hace poco un evento con becurón y hidrocortisona, 2 ampollas del mismo color, de la misma forma, sin ninguna distinción evidente para la enfermera, que en un procedimiento va a tomar rápido hidrocortisona para pasar al paciente y va a tomar el becuronio si no toma las medidas adecuadas. Estuvo a punto de pasar. Muchos de los LASA se repercuten en los pacientes, 7 a 20% de los errores de medicación se cree que son influencias de los LASA y que muchos son dañinos para los pacientes en el sentido de la totalidad que hay de estos errores. O sea, en fracción de prevalencia es poco, pero en cantidades es mucho. Otro problema, otra preocupación es la conciliación de la medicación. Cuando el paciente se mueve de un lugar a otro, existe el riesgo de problemas en la transición de la medicación. Cuando llega a la UCI, cuando se va a la médico quirúrgica, cuando llega de afuera a la UCI, siempre está la posibilidad de que uno de los medicamentos se nos omitan. Algunos trabajos muestran eso, que reflejan que los pacientes UCI son los de más alto riesgo, cuando son crónicos, por supuesto, que en el mundo adulto se experimenta mucho eso. Hipertensos, diabéticos, que llegan con su medicación externa, por supuesto, se tiene que suspender muchos de ellos por un tema de gravedad del paciente, pero hay algunos que no deberían suspenderse. Producen muchas omisiones. La transferencia también, cuando se traslada de la UCI para afuera, es habitual un estudio canadiense, mostrar que el 62 tenía al menos una discrepancia, y la más frecuente siempre es la omisión. Mientras más medicamentos tiene el paciente, mientras más medicamentos tuvo durante la transferencia, más riesgo. Y la mayoría puede llegar al paciente y producirle un daño, un 36% de acuerdo a un trabajo. Aquí una
unos números locales también. Nosotros cuando vimos transición de UPC a médico quirúrgico, encontramos que el 22,6 presentaba al menos una discrepancia no justificada en el nombre que reciben los problemas de la conciliación. La mayoría era en el viaje desde UPC a médico quirúrgico. Cuando llegaban a médico quirúrgico no se respetaban algunos medicamentos que venían desde allá. Sobre todo se pusieron omisiones de la medicación. Después esto se solucionó con el tema de la receta electrónica, y ahora la receta es la misma en ambos servicios, pero en ese tiempo eran recetas distintas. Basta de problemas, tratemos de dar una solución a esta situación, que es lo que planteo en esta próxima parte. En prevención de error de medicación hay muchas recetas de cocina, hay mucha variedad, hay muchos, vamos a llamarlo, tijeras para podar el bosque. Hay distintas instituciones que hablan del error de medicación desde la mayoría, por supuesto, de países del primer mundo, donde nos dicen qué hacer. Yo voy a hablar simplemente de algunas genéricas, hay muchas más, recomiendo consultar las guías correspondientes. Hay muchos grupos nacionales aquí que siguen varias directrices, sobre todo varios colegas y enfermeras que han trabajado en el tema de error de medicación, médicos también que se han ido posicionando en distintos lugares, que han abordado esto a nivel institucional. Hay una guía muy interesante para el mundo de los farmacéuticos de esta sociedad de farmacia hospitalaria americana. Ahí sale como muchas recomendaciones condensadas desde la evaluación del medicamento a toda la cadena o sistema de uso del medicamento. Pilares básicos en este tema: analizar los errores como un problema de sistema, no hacer apunte con el dedo a la persona que se equivocó, no condenarla, no tratar un poco de apaciguar el error condenando individualmente a cada persona. Crear una cultura de seguridad no punitiva es fundamental para aprender de estos errores. Es un cambio institucional complejo, requiere bastante años en realidad para ir adaptándose y tratar de madurar. Aún estamos en proceso nosotros en ese sentido. Esto viene en realidad de la característica humana de lo que somos, y cambiar conductas de ese tipo son un poco, vamos a llamarlo difícil, pero no imposible. Así que es importante no actuar punitivamente. Entender que errar es humano, el fenómeno de error es natural, es parte de la vida, todos nos equivocamos. Esa canción Tropecé 1000 veces con la misma piedra refleja un poco la naturaleza humana. Estamos hechos para equivocarnos, somos seres de error, sobre todo cuando tenemos mucho foco y atención en distintos escenarios. Principios básicos de acuerdo al ISMP, una agencia internacional que les recalcaba muy importante en estas materias: reducir la posibilidad de que los errores ocurran, hacer visibles los errores y minimizarlos cuando ocurran. O sea, estar preparado para que cuando al paciente le pasamos potasio por error, que si le pasamos opiáceo por error, tener planes de contingencia. Hacer visibles los errores es fundamental, conocer lo que pasa, vayamos a ACE, ver los errores potenciales. Quiero conocer los errores potenciales porque abajo está el aprendizaje que me va a permitir prevenir errores en futuros pacientes. Cuando nosotros partimos en el hospital a través de la unidad de calidad de seguridad del paciente, que lidera el tema de la error de medicación, los principales datos eran de administración. Los errores frecuentes, la administración lo más repetido. Cuando empezamos a indagar a través del incremento de notificación local y de trabajos locales también, vimos que la torta se repartía entre administración y prescripción, que es lo que uno espera de acuerdo a la literatura. Así que empezamos a promover la notificación. Clave, fundamental, para acostumbrando que el sistema es perfectible y que a través de la notificación se puede mejorar. Actualmente la unidad de calidad cuenta con procesamiento de los errores más notorios para los pacientes, se hace análisis para mejorar y eso permite ir como institución aprendiendo. Reducir la posibilidad de que los errores ocurran, barreras a la prescripción. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer nosotros para prevenir errores de prescripción? Quizá hay muchas opciones, fundamental 2, voy a nombrar las buenas prácticas de prescripción y la validación. La validación, tanto compleja como simple, tiene distintos elementos que hacen a través de un juicio clínico, un juicio más rápido que puede ser simplemente revisar la dosis en función del peso. Tiene elementos que permiten asegurar una adecuada dispensación y por supuesto una adecuada
llegada al medicamento en el paciente, evaluar el medicamento en términos de contraindicaciones, alergia, justificar cada medicamento con el equipo clínico, validar cada dosis y posología. Y en el contexto, por supuesto, de patología, y quiero recalcar que un error muy habitual en UCI es el no ajuste renal. Tener niveles, por supuesto, en función y ajustar según eso, renunciar medicamentos que no estaban previos, etc. Es una tarea muy importante en términos de validación. Seguir las buenas prácticas de prescripción. ¿Qué significan estas buenas prácticas? Son recomendaciones de agencias internacionales, de acuerdo, y incluso de libros clásicos como el Goodman y Kilman van a poder encontrar notas de qué es una buena prescripción. Esa se refiere un poco al elemento que tiene que tener esta receta o esta prescripción para que sea segura y sea una instancia de comunicación entre el médico y el equipo, y el paciente, por supuesto. Algunas cosas claras, la legibilidad, o sea, entender que es un elemento clave en el entendimiento de la receta cuando es receta manual. Usar en recomendaciones también hay muchas de usar el nombre, el principio activo, por el cuidado que hay que no se parezca a otras sustancias. No abreviar, fundamental. Las abreviaturas significan riesgo de error. Aquí muestro un ejemplo, hay muchos: hidrocortisona, hidroclorotiazida, un HCT. Nuestro código sanitario, simplemente quiero destacar una parte que dice que si la receta es manuscrita, deberá entenderse con letra imprenta legible cuando habla de este elemento importante de comunicación con los equipos clínicos. Lo dejo ahí, letra imprenta legible. Otra práctica puede ser dosificar los antibióticos de acuerdo a un principio activo, que todos sepan que se hace así. Todo el equipo, enfermería, médicos, farmacéuticos dispensen eso. Todos tienen que saber que, no sé, la piperacilina se dosifica en base a piperacilina. Hay muchos errores, sobre todo con el cotrimoxazol, donde unos pensaban que era trimmetoprim y otro lo dosificó como sulfametoxazol. Separar la unidad de los medicamentos que tienen esa forma de posología, porque ya hemos aprendido los riesgos importantes de juntar el agua con el cero. Ser claro con la vía, ser claro en realidad. Me refiero a que tener bien estandarizado. Se recomienda, por ejemplo, no colocar ID, porque se parece a la IM de la intramuscular, entre otras recomendaciones, como de estandarización de las vías. La prescripción electrónica como solución se ha planteado mucho. Hay distintos grupos internacionales que lo recomiendan como práctica y que mejora la seguridad de los pacientes. Nosotros, en términos numéricos, cuando empezamos con prescripción electrónica, tuvimos una mejora en varios de los parámetros de ausencia de datos que nos sirven como elemento de validación. El problema de la dosis se mantiene, por supuesto, no es un sistema de prescripción que valide en función de lo que coloque el médico, no tiene este sistema asistido, pero sí agrega altos elementos, sobre todo la legibilidad. Cuando son sistema de prescripción electrónica asistida con alertas de dosis y alertas de interacciones, se torna mucho más efectivo la resolución de problemas. Una buena administración para prevenir errores de medicación, aquí no voy a entrar en detalle de los correctos, que son base fundamental del tema de la enfermería, y también un elemento clave dentro de ese proceso, la identificación del paciente, la adecuada identificación del paciente, que lleva muchos errores si no se hace correctamente. Recomendaciones genéricas para este tema es estandarizar la información de medicamento institucionalmente, tener guías de buen uso, tener una fuente estandarizada para todos, que no haya que no un grupo consulte una y otro otra y no se ponen de acuerdo, todos tienen que consultar la misma, tener esta información actualizada, tablas, sobre todo en el tema de incompatibilidad intravenosa, de tener un refuerzo para enfermería, para que administren juntos, no otro medicamento. Es importante tener información local. Si estamos haciendo bien las reconstituciones e ilusiones en un escenario ahora actual de muchas dudas de lo que vimos en nuestras instituciones, porque hay todo un tema de la importancia en el efecto paciente. Descartemos que no sea la marca, descartemos que no sean otras situaciones a través de una adecuada estandarización de los procesos de reconstitución y dilución en los medicamentos endovenosos. Las moléculas son sensibles, algunas las miran y se degradan, así que ojo con el cuidado que hay que tener con estas moléculas que son base fundamental de la farmacoterapia.
cuánto tiempo pasarlo. Aquí localmente se hizo una guía que tiene que ser actualizada y tenemos en general alineado con el grupo de enfermería varios de los procesos. Aún todavía, por supuesto, faltan muchos medicamentos que trabajar. Cuando vimos el proceso de preparación y administración, porque la preparación siempre queda en el aire, ¿cómo estamos preparando? Pero esto es un problema pediátrico más que nada. Una interna de farmacia, Elena, Edner, en ese tiempo interna ya colega, midió la frecuencia de error en el proceso de preparación y administración. 70% aprox eran los medicamentos con al menos un error. Por supuesto, un escenario purista de detección. Todo ese error, si no se hace como tiene que hacerse de acuerdo a nuestros protocolos locales. Mucho de preparación nos llamó la atención, pero eran cosas que vamos a ver que son como básicas. En la administración era un tema no flashear antes de un medicamento que era incompatible. Tienen pasar un bolito previo para reducir riesgo de compatibilidad antes y después de la administración de cada medicamento. Entonces era tan simple como eso. En la preparación era el rotulado incorrecto, cada uno rotulaba como se le ocurría, cuando el medicamento se preparaba y después se iba a administrar. Entonces se estandarizó localmente en la UCI los procesos de rotulado. A veces son sus situaciones pequeñas que terminan gran cambio. Así que los medicamentos de alto riesgo, abordarlos es lo fundamental cuando quiero trabajar en un riesgo. Convertir esa amenaza en algo un poco más moldeable y más trabajable, aunque imposible que no hagan daño. Tratar un poco de acercarnos a las prácticas que minimizan los riesgos de este uso de medicamentos. Identificar todas las formas farmacéuticas de alto riesgo del arsenal, clave. Comparar mi listado del ISMP con lo que tengo en mi hospital y priorizar esos medicamentos. Uno puede definir localmente estos medicamentos de alto riesgo y tratar de protocolizar y no solamente escribir el protocolo, tratar de que se cumplan esos protocolos. A veces puede ser bastar con tener fichas del uso del medicamento, preparación y administración, localmente en los servicios. Simplemente decir cómo se van a hacer las cosas en esa etapa. Idealmente cubra todo el sistema de utilización. Aquí en una experiencia que se hizo en la unidad de paciente crítico, la unidad de paciente crítico discute acerca de los distintos medicamentos de alto riesgo, se agregan uno a los listados del SMP y queda un listado disponible como de medicamentos que son de alto riesgo dentro de la UCI. Por supuesto, todos son de alto riesgo los que vimos en el listado anterior, pero este listado un poco viene a destacar la preocupación mayor de ese mismo grupo, tratar de aterrizar ese grupo a la pediatría en este listado. Almacenamiento, no colocar sustancias de riesgo en los servicios y a tener doble chequeo. Eso es una práctica en realidad recomendada, difícil de hacer por el personal. Uno trata de hacerlo en ese sentido. Una segunda persona que valide los cálculos de la administración, una persona que revise el proceso. Y de repente aplicaciones de pauta, otras recomendaciones aleatorias al proceso de administración, para ir viendo errores. Otro dolor de cabeza, medicamentos LASA, van a abordar la animación que le da solución a ese dolor de cabeza, o trata de darle solución. No es muy desarrollada cinéfilamente, pero trata un poco de compensar ese dolor. Tener listados LASA, listados de medicamentos localmente que pueden llevar a confusión. Hay distintos listados en la literatura, pongo una fuente, hay muchos listados locales. Tener uno propio, uno que construido en base a lo que ha pasado con medicamentos y en base a la literatura. Educar de la existencia del ASA, sobre todo en el sentido de las personas más en formación, becados, enfermeros o enfermeras que están en inducción, sobre todo. Y la prescripción, exigir que no se ocupen o minimizar el uso de órdenes verbales y telefónicas con estos medicamentos LASA. Exigir la legibilidad, pedir esta letra manuscrita imprenta si es manual y usar el principio activo. La conciliación de la medicación, también algunas soluciones genéricas, por supuesto, que van a poner menos despreocupada a nuestra protagonista de la diapositiva. Ejecutar procesos de conciliación. La OMS lo define como un proceso formal que garantiza que los pacientes reciban todos los medicamentos necesarios. La clave es una adecuada construcción de la mejor historia posible de la medicación. Algo que simplemente, si no está el recurso, se puede lograr estableciendo en el equipo médico reiterar la importancia de la anamnesis farmacológica. Y por supuesto, si hay farmacéutico clínico, establecer procesos de revisión de la medicación.
Los programas de conciliación de la medicación hay muchas recomendaciones que les dejo algunas guías que son como base de distintos grupos y se torna fundamental para reducir estas discrepancias. Mensajes finales, a propósito de Julio, que se nos va. No distraerse. Se distrajeron, ¿cierto? Se fueron a la gráfica que se está moviendo en estos momentos, no sé. Esto pasa naturalmente en los procesos de medicación. Todo el proceso de uso de medicamentos tiene estas particularidades de la distracción. Ocurre naturalmente, el ser humano es un ser humano de foco pleno en un momento a la vez, probablemente otro canal más de atención, pero cuando está sometido al proceso de preparación de medicamentos, la distracción con el celular, el hecho que alguien te hable, el hecho que pase gente, te converse, puede generar error. Evitar distracciones, evitar someterse a estos procesos y haciendo la prescripción, haciendo la preparación, la administración en un lugar que impida esto. En algunos lugares, por ejemplo, colocan bandas a las personas que están preparando los medicamentos, o las personas que están administrando, en el cual el resto del equipo sabe que no tiene que interrumpir. Como también en otros lugares se aísla un poco la prescripción del lugar donde se prescribe, difícil por supuesto, pero son momentos clave. A veces simplemente sacando el foco de atención se producen los problemas. Otra información fundamental es generar datos locales, generar a través de investigación local qué está ocurriendo, hacer ojalá experiencias metodológicamente aceptables para hacer una apreciación de lo que ocurre, educar, fundamental. Una mención final a la farmacia clínica, la prevención del error, entender que este profesional farmacéutico clínico es parte integral de los procesos de la optimización de los medicamentos y dentro de sus funciones está prevenir error de medicación. Hay muchos trabajos donde se muestra reducción, hay uno también, cito uno local, de Romero, el mismo grupo de Nicole, donde muestran el impacto de distintas estrategias en pacientes críticos a través de la cadena. Y dentro de eso el farmacéutico es muy fundamental. Así que esperemos que tras esta estrategia y tras lo comentado haya un poco más de luz en este bosque espeso que se veía al principio tenebroso. Sigue siéndolo, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado en el uso de medicamentos, pero al menos una luz de esperanza se nos vislumbra si empezamos a trabajar en materia de seguridad. Profundicen a través de estos grupos, son muy interesantes. Recomendaciones: seguir el SMP tanto de Canadá, Brasil, España y a distintos grupos a nivel mundial, por país. Son muy interesantes sus boletines, lo que hablan, pero muy recomendables. Si se anima, utilice cuestionario de autoevaluación del SMP, disponible gratuitamente. Son un poco más de 100 preguntas que uno va contestando en graduación, se hace con un equipo de trabajo de la misma UCI, y si quieren animarse a ver cómo están, les dejo la invitación. Equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos imperdonable. Una frase clásica que nos invita a reconocer nuestra naturaleza humana, reconocer que somos seres que se equivocan y entender que esa equivocación no es un acto fuera de la naturaleza humana y que es un acto para aprender. Porque si evitamos que otro paciente sufra ese error en el futuro, en la tarea, vamos a decir que está cumplida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Claudio, por tu completa presentación. Este es un tema, si bien en UCI se puede dar con mayor prevalencia y frecuencia, es un tema que compete a todas las etapas, a todas las unidades donde hay medicamentos. Y con respecto a solo hacer un comentario, tú lo mencionaste en tu presentación, de hecho yo lo tenía antes de para preguntarlo, que muchas veces hablamos de la elegibilidad, ¿cierto? Ustedes hicieron la implementación, el cambio de la receta manual, digamos, versus receta electrónica, y si bien mejoraron bastantes parámetros, se mantenía el mismo error en lo que es la dosificación. Por lo tanto, ahí podemos tener un antecedente de que si bien en el mundo está avanzando a la informatización, en este contexto de errores de medicación, es una parte, es un complemento más, ya que se requieren, como tú bien lo dijiste, protocolos, láminas, infografía y por sobre todo la comunicación con el equipo clínico, ¿verdad? Otro tema que tú también comentaste, me pareció muy importante reforzarlo, es
el tema del equipo del recurso humano en UCI, ya que muchas veces está sobregastado, digamos, por la necesidad que tienen estos pacientes más hoy en día en la pandemia. Por lo tanto, eso también puede llevar a un conflicto en cuanto a la atención, en esto que tú mencionabas, en distraerse, ¿cierto? Para poder generar una atención segura en el contexto. Y lo último que quería comentar era que tú también hablabas de siempre demostrar o siempre, digamos, evidenciar el error. Y ese es un tema también súper complejo, digamos, ya que muchas veces uno tiene miedo de hacerlo porque viene todo el acto punitivo, y a veces ese acto prima por sobre el otro. Entonces uno dice, chuta, mejor este no lo voy a reportar porque me podrían sancionar o podría tener alguna consecuencia. Y eso también es importante recalcar que muchas veces esa aprehensión, ese juicio que tenemos, se va a desencadenar siempre, va a tener un desenlace siempre, digamos, positivo para lo que es la unidad. Y con respecto a las preguntas, algunas preguntas se realizaron en el chat, Claudio. Esta es una pregunta para ti. Dice, ¿el síndrome de hombre rojo por vancomicina es una reacción adversa o un error de medicación? Es una clásica pregunta. Sí. Hay un tema ahí del concepto de error de medicación, en el sentido de que, como dice la definición, que sea una situación donde se utilizó inapropiadamente el medicamento. Si en el hombre rojo uno sospecha que hay un desvío de la estandarización de los tiempos de infusión, es un error de medicación. Y eso ocurre generalmente porque los cálculos de goteo que se hacen muchas veces cuando se pasa a goteo en la vancomicina no son tan precisos, entonces a veces se acelera la medicación. Y eso hace que en realidad sea un error de medicación porque se pasan a llevar los procesos de estandarización. Si se cumple con el horario de 1 hora, de acuerdo a lo estipulado, y el paciente aún así hace un hombre rojo, ya caemos en otro espectro de causa, ya no es error de medicación. Perfecto. Nuevamente, Claudio, agradecerte. Aparentemente es un tema que conlleva múltiples comentarios, pero no tenemos más preguntas de momento, así que muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu presentación, y quedamos atentos ante cualquier duda o consulta que se pueda presentar a posteriori. Sí, muchas gracias por la invitación, así que la invitación es hacerse cargo de este tema. Yo sé que en tiempo de poco tiempo y pocos recursos es complejo, pero de verdad que es una diferencia entre la seguridad de los pacientes a una vez que se empieza a trabajar. Muchas gracias.